Soy Sara Toppelson, soy arquitecta, soy mujer, soy mamá, soy esposa, soy amiga, he sido funcionaria, he sido docente durante muchos años, he sido también representante de México de su arquitectura durante algunos años y bueno, todo esto ha representado una enorme riqueza de vida. Estudié en la UNAM, en la hoy Facultad de Arquitectura de la UNAM, y la verdad es que fue una de las mejores experiencias de mi vida, una escuela magnífica con profesores de primera, entre ellos estaba José Villagrán García, entre ellos estaba José Luis Benyure, José Luis Esquerra, una planta de profesores maravillosa y un estímulo hacia el estudio que es la base de mi formación y es la base de mi profesión. Bueno, la arquitectura ha estado presente en mi vida, podría decir que siempre, pero sobre todo, por supuesto, cuando ingresé a la Escuela de Arquitectura de la UNAM, que tenía apenas 16 años, y inmediatamente mi pasión por la arquitectura la ha hecho parte de la vida cotidiana. Visitar todos los edificios que podía, que mencionaban mis maestros, porque alguno dijo que no conoces ningún edificio hasta que no lo has pateado, es decir, que no lo has caminado. Entonces sí, conocer desde los sitios arqueológicos de nuestro país, toda la arquitectura que llamamos de la época colonial, del México independiente y por supuesto del siglo XX y ahora el siglo XXI. Entonces es parte de la vida porque no hay día que no transitemos por espacios, y voy más allá, arquitectónicos, pero también urbanos, y muchos diseñados de la mano de algún arquitecto. Entonces es parte de nuestra vida cotidiana. Además me casé con un arquitecto, entonces la arquitectura es pasión para ambos. Puedo decir que nuestros viajes, cuando vamos a Oaxaca, a Guadalajara, a donde sea del país, a Ciudad Juárez, el propósito siempre al centro del viaje es ver arquitectura, es experimentar los espacios públicos, los centros tan ricos de nuestras ciudades. No en balde tenemos 10 ciudades Patrimonio Mundial de la Humanidad por esa riqueza arquitectónica del país que nosotros hemos explorado en la medida pues más importante, y también por supuesto en los viajes fuera de nuestro país. Un motivo principal ha sido el visitar la arquitectura, el conocerla, el vivirla, el meternos a sus espacios. La arquitectura, nuestra arquitectura que diseñamos desde esta oficina, lo primero que intenta es generar espacios de calidad, espacios para el ser humano, espacios para los habitantes, que sean amables, que sean sustentables, que se integren al contexto en el que están. Nuestro contexto en México urbano es muy rico y hay que dialogar con los edificios que nos rodean, que sean espacios fluidos, que la gente se sienta bien en ellos, y sobre todo tratamos de que no sean espacios agresivos, sino al contrario, que inviten al usuario a posesionarse de ellos. Al final del día, la arquitectura la hacemos para los habitantes, para los ciudadanos, para los individuos, para las familias. Y entonces esa es nuestra pretensión, por supuesto en un marco de sustentabilidad, y parte importante de la sustentabilidad es la firmeza de los edificios. Y claro, después de la firmeza, ¿por qué no la estética? Que sean edificios amables, bellos, que sean atractivos al usuario, que el usuario se sienta en un espacio que lo cobija, en un espacio que lo arropa. No importa si es un espacio exterior urbano o un espacio interior, todos los espacios deberían de tener al centro al individuo con calidad, con belleza y
que sean los que alojen la vida cotidiana. Me voy a referir al tema de la sustentabilidad. A veces no se entiende por qué hablamos, parecería que fue un tema de moda. No, no es un tema de moda, es un tema vital. Ya en el año 2000 hicimos un estudio de viviendas en una zona extrema del país, en Chihuahua. Y entonces, de 100 viviendas que se construyeron, en 10 tuvimos un apoyo para integrar ecotecnologías muy básicas, entre ellas calefactores solares de agua, entre ellas llaves de agua ahorradoras, entre ellas, por supuesto, focos ahorradores, los focos de menor voltaje pero que dan la misma luz. Tuvimos una idea un poco básica pero que funcionó, meter un tubo desde la calle de aire que pasaba por debajo del pequeño jardín enfrente de la casa y desembocaba en la casa. En el invierno estaba tapado para que no entrara aire frío, pero en el verano se destapaba. Y hicimos pruebas poniendo monitores de temperatura en las casas que no lo tenían y en la que sí. Bueno, con esa simple metodología, la temperatura en las casas que tenían esta pequeña inyección de aire frío natural, que no costaba nada, porque es el aire, su temperatura bajaba entre 4 y 5 grados. Entonces podemos hacer muchas cosas. El ahorro de agua es fundamental. El mundo y México nos estamos quedando sin agua. Hay que hacer todos los sistemas para que gastemos la menor cantidad de agua. Sí, regaderas ahorradoras, excusados ahorradores, todo lo que podamos ahorrar de agua. Y esa agua que sale de nuestros lavabos, pues si se puede, reciclarla para regar los jardines. Necesitan un tratamiento mínimo esa agua para que nos sirva para lavar calles, para lavar coches, para regar los jardines. Hoy el mundo está inmerso en la sustentabilidad y en el reciclaje. Ya hablamos del agua, lo mismo con la electricidad. Si podemos autogenerar nuestra electricidad con estos colectores solares, pues le haremos un favor enorme a México y al mundo. Tenemos que ser más sustentables y nosotros estamos, por supuesto, en todos nuestros proyectos a favor de la sustentabilidad, que además, al final del día, le ahorra recursos al usuario. El usuario también se ve beneficiado, México se ve beneficiado y el mundo. Estamos pasando un tiempo difícil de cambio climático. No es un cuento el cambio climático, es una realidad. He tenido la fortuna de vivir en la Ciudad de México toda mi vida. No recuerdo haber pasado los fríos que pasamos ahora y tampoco los calores que vienen para el mes de abril o mayo. Es decir, sí es una realidad que debemos contribuir a minimizar para garantizar sobre todo la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos y también de nuestros bisnietos. Bueno, en la vida profesional he tenido la oportunidad de incursionar en muchísimas áreas y debo decir que todas me motivan, todas me estimulan y el hecho de que sean nuevas pues significa un renovado esfuerzo. Entonces sí, comencé como docente dando clases de la Escuela de Arquitectura de la UNAM y luego seguí en otras universidades y la docencia la verdad es que me gusta muchísimo porque esa cercanía con los jóvenes es un impulso de renovación muy importante. Pero también me gusta el diseño, por supuesto, y el diseño de todo, desde la casita más pequeña, espacios educativos, espacios de salud, espacios culturales, espacios industriales, espacios de todo tipo. Siempre son un reto y siempre hay en ellos, siempre se puede aportar algo a los espacios que uno está diseñando para que sean más confortables y sean más funcionales
tanto en su función básica como, por ejemplo, en la industria, pero también a quien trabaja en ella. Y claro, un tema que me apasiona es el tema urbano, porque hoy el 80% prácticamente de los mexicanos vivimos en ciudades. Las ciudades son fundamentales. Tenemos que abocarnos a hacer mejores ciudades. ¿Y qué hace a una ciudad mejor? Su espacio público, sus parques, sus áreas verdes, sus zonas de juego, su captación de agua. Todos hay, por supuesto, un sistema de transporte integral, funcional y de calidad. Entonces, todos estos son ámbitos en los que el arquitecto también debe incursionar y diseñarlos para que sean lo más confortables para el usuario principal, que es el ciudadano. Bueno, ¿cuál es la situación actual y el futuro de México en materia de arquitectura y construcción? Bueno, yo creo, y lo recomiendo, hay que aprovechar el capital que tenemos ya creado en un cuerpo de arquitectos e ingenieros deseosos siempre de participar para construir y consolidar nuestro territorio en general, nuestras ciudades, nuestras colonias, nuestros barrios. En todos hay trabajo que hacer y yo lo veo como un reto inmediato en el que además todos queremos participar mientras nos den las oportunidades. Tenemos los mejores arquitectos del mundo y tenemos los mejores ingenieros del mundo, con una preparación de excelencia y una voluntad de participar tanto en grandes proyectos como en pequeños. Debemos participar en esta consolidación. Y claro, si hablamos de un gran reto del país, el gran reto es la vivienda. Tenemos que hacer más vivienda social, pero vivienda social en la ciudad, no fuera. Y para esto se necesitan políticas públicas pues no tan populares, a veces un poco no populares, pero que dan como resultado vivienda de calidad en los entornos urbanos ya construidos, ¿por qué no en los centros de las ciudades? Y pongo solo un ejemplo. El centro de la Ciudad de México tiene hoy muchos edificios de calidad que podrían utilizarse y reacondicionarse como vivienda. Y lo que nos ha pasado es que las plantas bajas son comercios y las plantas altas son bodegas, lo cual es dañino para la ciudad, dañino para el edificio y dañino para la generación de vivienda, que es lo que debería de estar en el centro de la ciudad, donde son zonas completamente servidas. Entonces habría que hacer una política pública donde las plantas bajas sigan siendo comerciales, pero los pisos superiores sean vivienda social. Claro, se necesita una política pública bien estudiada y también una aportación de recursos que podría llegar de todos los interesados en consolidar nuestras ciudades. Y lo mismo pasa en Tlaxcala o en Tuxtla Gutiérrez, que lo vivimos haciendo un estudio, o en Guadalajara o en Monterrey. En todas las ciudades tenemos una oportunidad enorme de consolidarlas con una visión integral que tiene como centro a la vivienda, porque no olvidemos que todas las ciudades del mundo, el 30% de lo construido en la ciudad es vivienda. Bueno, recibir el Premio Nacional de Arquitectura significa una gran emoción, un gran estímulo, una gran alegría, pero simultáneamente también un gran compromiso. Me compromete, obviamente, con mis pares, arquitectos y arquitectas de nuestro país, ingenieros e ingenieras de nuestro país, pero también me compromete con toda la población, porque tenemos que buscar esa participación a través del profesionalismo, de la excelencia y de los aportes a nuestros conciudadanos que en conjunto formamos el México del futuro. Bueno, un mensaje a las nuevas generaciones de arquitectos, de arquitectas
es que prepárense lo mejor que puedan. La educación es el fundamento, es la base, es el sostén de una buena profesión. Así que dediquen el tiempo, estudien. Los años de la universidad son precisamente para eso, para estudiar, para aprender, para conocer, para realmente tener una inmersión en nuestra profesión. ¿Y qué les diría? Bueno, que vean las escalas y la gran vastedad del trabajo del arquitecto. Hay que participar a nivel ciudad, y por eso el primer de los libros que me enorgullezco más es este, que es La expansión de las ciudades de México, que habla del gran reto que tenemos en las ciudades de nuestro país, pero también de la gran oportunidad. Y fíjense, es un libro sin palabras. Lo único que tiene son gráficas. Y abrí el libro al azar en Tuxtla Gutiérrez, y ahí pueden ver el crecimiento de la mancha urbana y en una tabla el comparativo con el crecimiento de la población, que debería de ir de la mano y no va. La población en 30 años creció 4,5 veces, el territorio creció 12,5 veces. Por eso nuestras ciudades no pueden acabarse de consolidar. Y aquí también tendremos que hacer un esfuerzo en controlar nuestras manchas urbanas. Y de ahí que se vayan a la trascendencia de los espacios urbanos, y entre ellos los espacios públicos, que abarcan todo: el parque, la plaza, la banqueta, las estaciones de transporte, las áreas deportivas de todo tipo. Todos nos movemos en el espacio público. El espacio público es el espacio de encuentro del ciudadano, es donde se construye la ciudad. Así que métanse a todos estos retos, y finalmente al reto más complejo y por lo mismo más importante, la vivienda. Y me he dedicado los últimos 22 años a hacer un estudio que destaca la condición de la vivienda en nuestro país cada año. Un estudio anual del estado actual de la vivienda en México. Cuántas viviendas se construyen, cuántas se financian, con qué materiales se construyen, en dónde se construyen, quién otorga financiamientos, quién otorga subsidios, todas las características de la vivienda. Métanse a la vivienda. Por un lado al estudio, pero yo diría que también al proyecto. Y nada más les muestro un proyecto de nuestra oficina. Este fue un proyecto para lo que se llama el Nuevo Jalapa, un proyecto de vivienda social, pero de gran calidad y que perdure a través del tiempo. La vivienda es el bien más importante que adquieren y adquirimos los mexicanos. Por lo tanto, debemos garantizar su permanencia y durabilidad. Así que prepárense mucho, que la buena preparación les dará un campo abierto en esta profesión tan necesaria para nuestro país. Quisiera expresar mi reconocimiento a la IAM, la Asociación Mexicana de Ingenieros y Arquitectos, que, como seguramente muchos saben, es la institución gremial de arquitectos e ingenieros más antigua de toda América Latina, porque tiene más de 150 años. Y yo personalmente felicitarles por esta visión, por esta congruencia, por este asumir los tiempos al premiar por primera vez a una mujer. Habla de este deseo de inclusión y de que somos un gremio diverso, que somos un gremio mixto, que somos un gremio decididamente listo para aportar en todas las áreas, en toda la vastedad de la arquitectura y la ingeniería en la construcción de nuestro México.